Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos otra vez a esta lección. Mi nombre, pues ustedes ya lo conocen, es Javier Méndez y pues estoy muy contento de poder estar con ustedes otra vez aquí enseñándoles algunas cosas de teología. Como ustedes saben, pues ya es la última semana, ya estamos en la semana número 8 y esta es la última clase que vamos a estar juntos. Y estoy muy feliz de que hayan llegado hasta el final, de que hayan cumplido con sus tareas y actividades y seguramente si están viendo este video es porque les interesó realmente la clase. Y pues como ustedes saben, esta semana es más tranquila en el aspecto de que son 2 lecciones, una tarea por ahí sencilla y pues el examen, que es el que tienen que ustedes examinar, ver y contestar correctamente, ¿sí? Pero hoy vamos a ver un tema muy sencillo y es el de imitar el carácter de Dios, ¿sí? Es un tema quizá más práctico que meramente pues de lo que podríamos hablar de respecto a la teología propia o del carácter de Dios. Hemos visto ya algunas cosas del carácter de Dios, hemos desarrollado ya muchas cosas que conllevan, ¿no?, el carácter de Dios. Pero pues hoy vamos a estar tratando de examinar cómo es que necesitamos practicar aquello que conocemos. Y uno de los problemas más graves que yo veo dentro de la iglesia hoy es de que hay muchas personas que ahora saben, que conocen muchas cosas, pero el problema es de que ahora las personas conocen más de lo que podemos practicar. Antes las personas vivían por mucha fe, tenían mucha fe en sus corazones, creían mucho en el Evangelio y eso estaba súper bien, pero quizá no había mucha accesibilidad al conocimiento como lo tenemos ahora. Y ahora que tenemos esa accesibilidad al conocimiento y que ahora somos teólogos y que practicamos la teología, hablamos, damos discursos de teología, a veces hemos llegado a adquirir más conocimiento del que realmente podemos practicar. Pero para Dios eso no es para Dios lo importante es que nosotros vivamos lo que sabemos. Y ya sea que sepamos un 10% de lo que dice la Biblia, ese 10% debemos practicarlo. Ya sea que sepamos el 60%, el 50%, lo que sepamos realmente de la Biblia es lo que debemos practicar. Y una de las cosas que nos manda la Biblia para hacer es prácticamente esto de imitar el carácter de Dios, de tener en cuenta que estamos imitando a Dios, que debemos como creyentes imitar a Dios. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice versículo 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en este capítulo Pablo nos empieza a desglosar cómo tiene que ser nuestra vida cristiana, cuál debe ser nuestro motivo y nuestro deber, ¿no?, al practicar el cristianismo. Y empieza diciendo precisamente esto, ¿no? Como hijos amados, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores. ¿Qué significa ser un imitador? ¿Qué significa imitar a Dios? Bueno, la palabra imitador o la palabra imitación o la palabra imitar, básicamente significa calcar, reproducir, copiar o duplicar. También se refiere a hacer mímica, actuación, y siempre se traduce en el aspecto de imitar, el imitador, ¿sí? Cuando hablamos acerca de imitar, pues obviamente estamos hablando acerca de sacar una copia, ¿sí? De tratar de copiar, de tratar de hacer lo más parecido posible a lo que es lo original. Y aquí nosotros tenemos una gran ventaja porque somos, por así decirlo, una copia de Dios, ¿no? Al nosotros ser la imagen y semejanza de Dios, al nosotros tener esta imagen y semejanza, pues obviamente cuando el primer hombre fue creado con ciertas características que hicieron que el hombre fuese perfecto en su primera instancia. Que a causa del pecado la humanidad se echó a perder y perdió algunas características de la imagen de Dios, pues obviamente, ¿no? Pero quizá no características de la imagen de Dios que se hayan perdido, sino más bien que
la imagen de Dios estaba haciendo a un lado. Está en el hombre la imagen de Dios, ¿sí? Tanto el creyente y el no creyente tienen la imagen de Dios. Es por eso que el valor de la vida es sublime. Delante de Dios, el asesinato no debe ser posible en ninguna instancia. Solamente la Biblia nos da una enseñanza muy interesante cuando habla acerca de no matarás, ¿no? Porque justamente habla, este verbo de no matar, habla precisamente de asesinar, ¿no? De matar a sangre fría, porque Dios le da mucha importancia a la vida, porque cada ser humano, sea creyente o no creyente, porta esta imagen de Él, y obviamente tener la imagen de Dios significará que vamos a tener en nosotros esas ciertas características que Dios tiene, ¿sí? En la Biblia, bueno, en la teología encontramos dos cosas interesantes que algunos teólogos han separado, ¿no? Como son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. En los atributos comunicables nos referimos a estas características que Dios compartió con nosotros, ¿sí? Esas características que compartimos con Dios, que más bien Él compartió con nosotros. Y en los atributos incomunicables encontramos estas características que no podemos poseer, que solamente son características que Dios puede poseer. En los atributos incomunicables, o sea que no se pueden transmitir, encontramos la omnipotencia, la omnisciencia, la infinitud, la omnipresencia. También son cosas que solamente Dios tiene, que solamente Dios posee y que ningún otro ser, ninguna otra persona en este universo podría poseer, ni ángeles, ni animales, ni humanos. Esos son los atributos incomunicables. Pero por otra parte tenemos los atributos comunicables. ¿Qué son estos atributos comunicables? Esas cosas que Dios compartió con nosotros y las hizo posible en nosotros, como es el amor, la justicia, la santidad, la bondad y estos atributos que encontramos en Dios, pero también podemos encontrarlos en otras personas, en nosotros como humanos. Sí, esos son los atributos comunicables. Entonces, cuando hablamos acerca de imitar a Dios, pues estamos hablando justamente de imitar su carácter. Y como nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y estamos en un proceso de recuperar esa identidad que se nos perdió, gracias a que Dios puso en nosotros esa imagen, es para nosotros más sencillo tratar de imitar a Dios y conseguirlo. Gracias a que compartimos ciertos atributos con Dios, porque Dios nos puso esa imagen, es que nosotros tenemos esta facultad de poder imitar su carácter, ¿sí? Y pues eso es realmente bueno, ¿no? Porque ciertamente cuando el hombre peca en el Edén, falla, muere, quizá no la imagen de Dios se desaparece del hombre, no, está la imagen de Dios en cada ser humano. Lo que se desaparece es la identidad de este hombre. Empieza a perderse, empieza a sentirse, pues obviamente que perdido, ¿no? Y cuando este hombre está perdido, obviamente empieza a perder su identidad, empieza a perder este sentido de quién es él. Y por eso vemos que dentro de la filosofía encontramos algunas preguntas relacionadas con el hombre, ¿no? Como quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo, cuál es el sentido de la vida. Justamente estas 4 preguntas se contestan solamente en base a la existencia de Dios. Si Dios no existe, no tiene importancia ni el origen ni el destino del hombre, no tiene importancia las acciones del hombre y no tiene importancia la identidad del hombre. Pero gracias a Dios que nos ha revelado su palabra, que entendemos que hay un Dios que nos da sentido. Y la forma en la que nosotros podemos encontrar propósito en nuestra vida es básicamente imitando el carácter de Dios, tratando de vivir en la voluntad de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios pues es obviamente imitando su carácter, imitando quién es Él, cómo es Él y viviendo una vida justa, ¿sí? El propósito de la vida no es ser el mejor predicador del momento. El propósito de la vida del cristiano no es ser el
el pastor con más miembros o ser el cristiano que evangeliza más. El propósito de Dios para nuestra vida no es tener carros, no es tener casas o posesiones. El propósito de Dios para nuestra vida es vivir una vida justa y santa delante de Él. Ese es el principal propósito de Dios para nuestra vida. O sea que estamos hablando de que el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir solo cuando nosotros encontremos realmente nuestra identidad. Y cuando encontremos que nuestra identidad está en Dios, obviamente vamos a tener un carácter que a Dios le va a agradar, porque vamos a tratar de imitar su carácter que es hermoso y bello para todos nosotros, ¿sí? Entonces vamos a examinar esto y quiero que por favor vayamos a Levítico 11:44. Ese es un texto que hemos estudiado anteriormente, pero es muy importante que lo leamos hoy también, ya por ser la última clase. Gracias a los que vieron los videos y comentaron, y pues gracias también por seguir estos videos, porque pues sí es un poco de trabajo hacer estos videitos. Dice Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice, por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Básicamente la moral de Israel, su tipo de conducta, su estructura en cuanto a la moral, en cuanto a las acciones, todo se basaba en imitar a un Dios santo. Todo se basaba en imitar a Dios verdadero, ¿sí? ¿Y cómo pues? ¿Cómo puedes imitar a Dios? ¿Cómo puedes imitar a Dios si pues no lo has visto, no lo ves así físicamente, ¿no? Obviamente lo podemos imitar a través de su palabra. Dios había dejado unos mandamientos y esos mandamientos obviamente iban a servir para que cada persona que viera los mandamientos tratara de vivir en esos mandamientos y por lo tanto imitar el carácter de Dios. Obviamente Dios no necesita mandamientos que cumplir, pero el hombre necesitó en ese momento tener como una guía, una guía de conducta, como un manual que le dijera qué es lo que tenía que hacer y lo que no. Tantos años vivió en una nación pagana que tenía que deshacerse de todo ese conocimiento, de toda esa perversión que había tenido en su mente, y ahora cuando viene pues, a ser una nación santa, como lo llama Dios, Dios le dice, sean imitadores, van a ser santos porque yo soy santo. Entonces, su base y su fundamento de conducta tendría que ser imitar a Dios. ¿Y cómo se imita a Dios? Obviamente ellos iban a imitar a Dios en base a los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Ahora, ¿cómo imitamos los cristianos a Dios? ¿Cómo podemos imitar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros imitar el carácter de Dios? Precisamente de la misma manera. Nosotros imitamos el carácter de Dios conforme a lo que vemos en las Escrituras. Y hemos examinado a lo largo del curso que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que todas estas cualidades de Dios, características de Dios que nosotros bien podemos imitar. Podemos imitar la santidad de Dios apartándonos del pecado. Podemos imitar el amor de Dios que tanto nos cuesta hablar, que tanto nos cuesta amar, hermanos. Es fácil predicar del amor, es sencillo hablar de cualquier cosa respecto pues la Biblia o cualquier tema. Es sencillo, es más sencillo hablar y enseñar y exponerlo que vivirlo. El vivirlo conlleva una acción de negación a uno mismo y llevar y tomar en práctica aquellas palabras de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Cuando hablo acerca de esto es, por ejemplo, cuando Jesús dice, si saludan solamente a los que son sus familiares, a sus amigos, no tienen nada de bueno. Tienen que amar a sus enemigos. O sea, no solamente significa que vas a amar a quien se deje amar, sino que tienes que amar
incluso al que es difícil amar. Ese es el verdadero amor, esa es la forma en la que nosotros podemos imitar a Dios. Jesús mismo nos dice en el Evangelio según San Mateo, cuando empieza a hablar acerca de la perfección, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dándonos a entender que sí podemos imitar a Dios, sí podemos imitar su carácter, sí podemos ser suficientemente capaces de proyectar esa imagen de Dios en nosotros. Es muy importante que lo hagamos, porque estas buenas obras o estas obras que nosotros hagamos van a reflejar realmente cuánto creemos en Dios y cuánto no creemos en Dios. Ser obedientes a nuestros pastores, a nuestros padres, ser obedientes va a hacer que nosotros podamos imitar el carácter de Dios. ¿Sí? Ser humildes también, porque Dios es un Dios soberano, es un Dios poderoso, pero también Él nos ha mostrado una gran humildad cuando Él mismo se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Cuando hablamos del término de justicia, pues qué es lo que te queda justo, qué es lo que te queda correcto. Recordemos siempre que lo que nos queda correcto siempre es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos queda correcto siempre es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Simplemente eso, no podemos hacer algo más que eso. Entonces vamos a estar examinando esto y quiero que por favor vayamos a algunos textos bíblicos y de cómo podemos nosotros imitar a Dios, ¿sí? Vamos por favor a tercera de Juan 1:11. Voy a darle lectura a tercera de Juan 1:11. Dice este texto bíblico, tercera de Juan 1:11. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tenemos que imitar lo bueno, no lo malo. Y normalmente lo que pasa es de que imitamos más lo malo que lo que realmente es bueno y lo que realmente vale. Cuando quizá nos cachan en alguna movida, cuando quizá no sé, nos llama la atención por algo, lo primero que hacemos es señalar a otra persona, no, pero si él está haciendo lo mismo, si él está peor que yo, ¿cómo me vas a decir eso si tú estás peor que yo? Y empezamos a señalar y empezamos a imitar lo malo en vez de empezar a imitar lo bueno. Y nos justificamos nuestras malas obras imitando a otras personas, diciendo, él está haciendo lo mismo. O sea, mi carácter es así porque yo estoy imitando a otra persona. Pero eso no tiene que ser así. La misma Biblia nos dice que debemos imitar lo que es bueno. Y lo que es bueno por todos lados. No es que, según la palabra de Dios, lo que es bueno y lo que es malo es malo. No podemos imitar lo malo y agradar a Dios. Tenemos que imitar lo bueno para agradar a Dios. Entonces debemos imitar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es sagrado. Eso es lo que tenemos que imitar. Ahora, en la Biblia también nos habla acerca de personas que hicieron lo bueno y que hicieron lo correcto y que son personas que tenemos que imitar. Quiero que vayamos por favor a otro texto bíblico que se encuentra. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. 1 Corintios 11:1, la palabra de Dios dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, Pablo dice, no, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y por qué Pablo tiene esta osadía de decir imítenme a mí? Es justamente porque por dos razones, ¿no? Pablo tenía un carácter maduro. Pablo tenía un carácter que estaba dentro de la voluntad de Dios. Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que ayunaba, que oraba. Y no solamente que hacía estas cosas, sino que vivía lo que creía. Entonces Pablo era realmente un personaje que era digno de imitar, ¿sí? Y yo no sé si ustedes crecieron con alguna idea de querer ser alguien famoso, ¿no? Por ejemplo, vemos a nuestros niños queriendo ser luchadores, vemos a nuestros niños queriendo ser futbolistas como Messi, como Cristiano Ronaldo.
y quieren imitar a sus ídolos, quieren imitar pues obviamente, quizá no sus ídolos en cuanto a la divinidad, ¿no? Pero sí a sus estrellas, ¿no? Del fútbol o de deportes, porque quieren llegar a ser igual que ellos, porque sueñan algún día llegar a ser como ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas que tienen cierto grado de fama han alcanzado un estatus por su esfuerzo, su dedicación, y son figuras en donde quiera que ellos van en su área, ¿no? Ya sea el fútbol, ya sea la lucha libre. Quizá algunos quieren ser pastores y dicen, yo quiero ser como ese pastor, ¿no? O cualquier cosa, pero siempre señalamos algo que queremos imitar. Y Pablo les dice a los corintios, sean imitadores de mí. ¿Por qué se los dice? Porque Pablo obviamente es una figura digna de imitar, es una figura con la que podemos encontrar un cristianismo correcto. Esa es la primera cosa por la que nosotros vemos que Pablo les dice a los corintios, sean imitadores de mí, porque Pablo es una persona que podemos tomar de su conducta un ejemplo a seguir, ¿sí? La segunda cosa, obviamente, es porque no había muchas Biblias en ese tiempo. Entonces, no todos podían ir a la librería de la esquina a pedir, a la librería cristiana de la esquina para pedir una Biblia. Obviamente, había escasez de Biblias en ese tiempo. O sea, sí había documentos, sí había cartas escritas y copiadas, pero no había las Biblias que nosotros tenemos, ¿no? Que poseemos unas Biblias grandotas y enormes. Obviamente, no estaban en ese tiempo. No para todos. Hoy tenemos un chorro de Biblias con mucho estudio y muchas Biblias de estudio con las que podemos pues dar muchos sermones y saber más cosas de lo que deberíamos saber. Pero en ese tiempo obviamente no había Biblias. Y lo que Pablo hace es de que no solamente se refiere a que él podría ser una figura en el cristianismo que tuviera esas cualidades y esas características desarrolladas en él, que manifestaban el carácter de Dios, sino que también pues él, al no haber Biblias suficientes o conocimiento suficiente, las personas tenían que tener un margen en el que se pudieran identificar o quizás se pudieran comparar. Y obviamente si no había muchos evangelios que las personas pudieran leer, cuál era la imagen de Cristo, de este Cristo que se les predicaba, obviamente quizá no podían conocer mucho a Cristo, pero podían conocer a los siervos de Cristo que se comportaban de forma correcta. Y por eso Pablo le dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, todas las cosas que ven en mí son las que yo estoy viendo en Cristo. Todas las cosas que ustedes pueden percibir en mí son las que yo he contemplado en Cristo durante mucho tiempo. Y Pablo lo dice con esta seguridad y esta convicción de que todo lo que Pablo hacía y vivía era porque estaba obsesionado y estaba realmente enamorado de Jesucristo, y él obviamente constantemente estaba yendo a escudriñar las Escrituras, escuchando quizá a Lucas, el médico amado, acerca de la historia de Jesús. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, quizá escuchando de Marcos, quizá escuchando de alguno de los apóstoles, cómo fue Jesús. Y Pablo, enamorado de Jesús, obviamente tenía una conducta similar a la de Cristo, porque para Pablo su figura central era Cristo. Para Pablo su figura central no era un fariseo, no era un soldado romano. Su figura central para Pablo era Cristo. Y realmente, si nosotros queremos ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo, tenemos que ir a las Escrituras. Pero si a veces no tenemos el tiempo suficiente o a veces no sabemos cómo actuar de una forma correcta, créanme que Dios ha puesto personas para que estas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, ya sean pastores, líderes, sean como una referencia para que nosotros podamos vivir una vida correcta, una vida que agrade a Dios, una vida que glorifique a Dios. Vamos por favor a Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Y dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Dice aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué quiere decir este texto bíblico?
que debemos obedecer a aquellos que obviamente que son imitadores de Dios, que viven una vida que agrada a Dios y que tratan de vivir una vida que exalta y glorifica el nombre de Dios, ¿sí? Y pues gracias a Dios por la vida de los pastores, que realmente son una marca y una referencia a la hora de estar en nuestra vida cristiana, ¿sí? A veces no sabemos qué hacer, pero quizá por ahí el pastor cuente una anécdota y nos identificamos rápidamente y órale, actuamos de acuerdo a lo que ellos hicieron, porque no precisamente porque hayamos recibido directamente de ellos la palabra de Dios, pero como ellos, o sea, no así texto por texto, ¿no? Pero ellos al contarnos su anécdota y que atravesaron un momento difícil y pusieron toda su confianza en Dios, en nosotros debe crecer esta fe también. Esta fe de que Dios va a contestar nuestras oraciones, pase lo que pase y pese lo que pese. Y esta fe creció gracias a poder imitar, ¿no?, la vida de nuestros pastores. Ahora, esto es importante porque a veces enfrentamos cosas difíciles y no hay quien nos dé un consuelo o no hay quien nos dé una enseñanza por ahí o unas palabras de aliento. Pero recordamos, ¿no? Esto le pasó a este siervo de Dios, esto le pasó a Pablo, esto le pasó a Pedro, esto le pasó a mi pastor. Y empezamos a imitar la fe de aquellos siervos de Dios y entonces estamos agradando a Dios porque estamos imitando lo que es correcto, ¿sí? Muy bien, entonces cuando hablamos acerca de esta imitación a Dios, puede venir directamente cuando nosotros vamos a la palabra y empezamos a escudriñar todo lo que dice la Escritura y tratamos de vivir lo que sabemos. Y la segunda cosa de cómo podemos imitar a Dios es a través de nuestros líderes. Eso es importante que lo sepamos, ¿sí? Entonces no descansemos ni no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vivamos una vida que agrade a Dios, hermanos. Vivamos una vida que glorifique a Dios. Sé que la vida no es tan fácil como parece, pero la vida puede ser mejor si nosotros tenemos el carácter de Dios en nosotros. Tratemos de imitar su carácter, porque como dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y cuando dice el que no ama no ha conocido a Dios, o sea, si no amas es porque no conoces a Dios. Si no practicas la justicia es porque no conoces a Dios. Pero conocemos a Dios, conocemos quién es Dios. Entonces, conforme a lo que conocemos de Dios, actuemos, hermanos. Siempre será satisfecho para nosotros hacer lo correcto. Muchas gracias por su atención, hermanos. Estos días ha sido de mucha bendición poder estar con ustedes compartiéndoles la palabra. Posiblemente ya no van a ser mis estudiantes porque me mandaron a dar una clase de segundo año de escatología. Pero si en algún otro momento vamos a estar estudiando juntos, estoy muy contento de que así podrá ser. Y si no, pues gracias por su atención. Les amo mucho y les amo en el Señor. Prosigan su camino y ya saben, cualquier cosa estamos para servirles. Gracias por estar en sintonía con esta clase y con esta escuela. En el nombre de VE les damos pues las felicitaciones de que hayan terminado este curso. Mi nombre es Javier Méndez, hermanos. Si ustedes ya saben, denle like y coméntenle por ahí alguna cosa para pues despedirse de aquí de su humilde profesor. Gracias, hermanos. Los amo mucho y nos estamos viendo el día lunes. Lo cambiamos a lunes a las 7 de la noche. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.